Hola queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Extrañándome? Supongo que sí, yo también los extraño a ustedes. Cuando empezó la cuarentena, les envié para que lean el libro El rastro de la canela de Liliana Bodoc. En principio, como la cuarentena iban a ser 15 días, la idea era que puedan leer el libro en esos 15 días. Y no necesariamente que lo analicemos como lo analizamos posteriormente en la guía de trabajo. Particularmente, no me gusta tomar una obra literaria para desmenuzarla en algunos análisis porque considero que la función principal de la literatura es entretenernos y mostrarnos un mundo maravilloso que es ese mundo que los autores quieren compartir con nosotros. Por eso a veces prefiero disociar la obra literaria de los análisis. Pero bueno, la cuarentena nos está poniendo frente a determinadas pruebas que vamos a ir sorteando todos juntos y desafíos que tendremos que desarrollar de la mejor manera posible. Entonces lo que quiero hacer ahora es aclararles una serie de cosas o de dudas que por ahí fueron surgiendo en el desarrollo de ese análisis de la obra. En principio, vamos a decir lo siguiente, literatura es ficción. Ficción quiere decir que un determinado autor inventó todo el mundo que nos está relatando en una determinada obra. Pero la particularidad que tiene esta obra es que es una novela histórica. Y es histórica porque toma acontecimientos de la historia, historia con mayúscula, como ciencia, acontecimientos de la historia de un periodo particular de la República Argentina, que en este caso, como a todos les quedó claro, es el periodo independentista, la época en la cual los argentinos empiezan a buscar su libertad del Reino de España. Entonces, esta obra en particular va a tener dos partes. Una parte real e histórica que está relacionada con ese periodo de la República Argentina. Y otra parte novelada que es la que se refiere a la historia de los personajes y las cosas que les van a suceder dentro de la obra. Durante la colonia y algunos momentos de la historia de los países y de las organizaciones, había una estratificación muy profunda en clases sociales. Y esas clases sociales, a su vez, no podían mezclarse entre sí. Era imposible tener determinado tipo de relaciones. En la República Argentina, como una colonia de España, los seres superiores, los más importantes y los más puros, podemos decir, eran los españoles. Esa era la casta principal de la pirámide. Le seguían los criollos, que era la mezcla entre un español y otra persona ya nacida de un criollo y un nativo de la República Argentina. Estos criollos tenían algunos derechos, pero nunca esos derechos igualaban a los de los españoles. Los españoles siempre eran los principales. Sin embargo, hubo criollos muy importantes que pudieron tener muchos privilegios, que ganaron privilegios de acuerdo a las relaciones que habían establecido. Después, nosotros tenemos también en la obra los esclavos. Hay un tema que creo que en este siglo se hace difícil entender, pero en aquel entonces, en el 1800, los esclavos no eran considerados personas directamente. Por eso se les podía castigar de la manera en que se los castigaban, que digamos, si hacían algo que a sus amos no les gustaba, ellos tenían el derecho de azotarlos o de no darles de comer, o inclusive, como ustedes pueden ver, el lugar destinado a su vivienda tampoco es un lugar muy adecuado o lo que podríamos considerar adecuado hoy en día. Pero
para que podamos entender realmente las relaciones, las personas de raza negra no eran consideradas personas, no eran consideradas iguales a los otros, a los de raza blanca. Entonces, justamente por eso era imposible pensar en una relación entre un blanco y un negro. Pero, ¿qué pasaba? Sucedía que muchas veces los amos sentían algún tipo de interés por las esclavas o las amas por sus esclavos, y en ese caso se producía un mestizaje del cual surgen los mulatos. Los mulatos entonces son resultado de la cruza entre un blanco y un negro. Dentro de esto ustedes también tienen las palabras esclavo o esclavo liberto. El esclavo era un bien que se podía comprar, que se compraba en las ferias y que se compraba por diferentes características. Y si, por ejemplo, los esclavos tenían hijos, esos hijos también eran propiedad de los amos. El esclavo liberto es un esclavo que por diversas circunstancias ganó su libertad o, como es el caso de Fátima, ella estaba juntando monedas para poder comprar su libertad y la de su hijo. El hecho de ser esclavo liberto no mejoraba mucho la condición de ellos, porque estaba muy mal visto ser esclavo liberto, era un mal ejemplo para los otros esclavos, querrían liberarse todos. Entonces, la gente, por más que sean esclavos libertos, los trataban muy mal y quedaban estas personas en la extrema pobreza y muchas veces se veían obligadas a volver con sus antiguos amos para que éstos les den algún tipo de trabajo o por lo menos los vuelvan a vestir, alimentar y a dar un techo donde vivir. Pero bueno, no era que mejoraban mucho su situación con esto de ser esclavos libertos. En la pregunta número 4, que algunos tuvieron inconvenientes, les dice acontecimientos importantes de la República Argentina y muchos pusieron datos correctos, pero que están relacionados solamente con la vida de los personajes. Y la pregunta les dice de la República Argentina. Y yo les agregué, a muchos les fui diciendo, y del mundo. ¿Por qué? En 1769 se produce la segunda invasión inglesa a las Islas Malvinas, que son posteriormente recuperadas por quien entonces era mayor general Juan Ignacio Madariaga. En 1789 explota la Revolución Francesa. Y ustedes pueden decir, bueno, pero Revolución Francesa, ¿qué tiene que ver con la República Argentina? Pasa que en la Revolución Francesa el pueblo está cansado, está hastiado de que los reyes y la clase noble tengan un estilo de vida y gocen de todas las riquezas y de todos los derechos y que el pueblo esté pasando hambre. Entonces empieza un movimiento de emancipación en el cual el pueblo solicita que todos sean tratados como iguales, es que caiga lo que es la monarquía y que todos puedan ser tratados como iguales. Entonces la Revolución Francesa promulga los ideales de igualdad y libertad. ¿Qué pasa? Eso por supuesto que impacta en la República Argentina, que es una colonia española. Los argentinos también querían ser libres y estaban cansados de que todas las riquezas de la Argentina vayan hacia la corona española y ser gobernados por los españoles. En 1790 se produce la crisis del Imperio Español, que es cuando ya el poderío de los reyes de la monarquía empieza a caer frente a los reclamos que se establecen a lo largo de todo el mundo donde la monarquía es la autoridad principal. Entonces, se produce la crisis del Imperio Español y eso va a impactar en la República Argentina porque es un factor más para que la Argentina logre su independencia. Las cartas, la función de las cartas. En realidad, en ese entonces, el único medio de comunicación que existía eran las cartas. Para mandar las novedades de un lugar a otro,
tenían las cartas. Pero así también, por supuesto, que había cartas de amor, cartas de amistad, donde uno podía transmitirle a otra persona que no estaba físicamente en el mismo lugar sus intereses, su afecto. El nombre ese que es 73 hachas de cera, las hachas de cera hacen referencia a como si fueran unas velas muy grandes que se utilizaban en ese entonces, que tenían muchas mechas y que servían para iluminar. Era como que en festejo por la asunción de Fernando VII, rey de España, que va a desplazar a José I Bonaparte, por el festejo de la asunción de este rey, Buenos Aires también tiene que festejar porque es una colonia española. Y la familia Torrealba pretende también participar en pleno de este festejo tan importante porque ellos son una familia importante. ¿Qué pasa? Amanda viene de Brasil, lugar en el cual ella creció de otra manera, con otras costumbres, y no le da importancia a este acontecimiento, con el agravante de que sale a pasear y en ese paseo se olvida de que tenía que prepararse para ir a la fiesta y por ese motivo toda la familia se queda sin asistir, pero ese festejo, el lugar principal en el cual se iba a desarrollar es en el Cabildo, que era el lugar más importante donde se reunía la gente. Seguramente que seguirían después festejando en las casas particulares, pero lo más importante era poder asistir al Cabildo y mostrarse como seguidores de la corona española. Y como hablamos de Amanda, Amanda no es que sea una niña maleducada, es una chica que tiene diferentes costumbres, porque tengamos en cuenta que fue criada prácticamente por su padre y por su nana. En Brasil ella tendría otras costumbres, unas costumbres más flexibles. Brasil es un lugar donde había mucha más gente de raza negra, entonces para ella los negros o los mulatos, ella no los consideraba diferentes a ella, para ella eran seres humanos, por eso no toleraba el maltrato o que se los trate de manera diferente. Cuando nosotros pensamos en lo que es una autobiografía, les quiero explicar. Biografía, la palabra biografía hace referencia a la historia de vida de una persona. Generalmente se hacía biografías de personas importantes. Un autor hacía la biografía de una persona importante, pero cualquiera hoy en día puede escribir una biografía, ¿no es cierto? Nosotros podemos escribir la biografía de nuestra mamá, de nuestra abuela, de una tía que queremos mucho. Ahora, cuando nosotros decimos la palabra autobiografía, quiere decir que una persona escribe su propia biografía, que es algo que muchos personajes célebres también hicieron. Contaron su historia de vida ellos mismos. Entonces, autobiografía quiere decir que ustedes se ponen en lugar de un personaje y cuentan la historia de ese personaje como si fueran ustedes mismos. Eso es lo que algunos no pudieron entender. Entonces, autobiografía es cuando yo cuento mi propia historia de vida. Eso también está relacionado con el punto que les dice que ustedes narren el episodio desde el punto de vista de un determinado personaje. Cuando se les pide eso, ¿qué quiere decir? Yo me pongo en el lugar de Fátima y pienso o digo cómo justifica Fátima sus actos, cómo se siente o qué le pasa a Tisiquito en el momento de recibir el castigo, qué siente Tobías. Pero eso quiere decir que yo nuevamente me pongo en el lugar y narro desde una primera persona. ¿Qué siento yo frente a este acontecimiento? Bien, cuando nosotros pensamos en las ideas políticas imperantes en el virreinato del Río de la Plata, tenemos que reconocer que habría en principio dos grupos. Un grupo favorable a la corona, un grupo de personas que
venían de descendencia española y que por ende consideraban que la República Argentina tenía que seguir siendo parte de la corona española, una colonia española. Y había otro gran grupo de patriotas que decían que la República Argentina tenía que ser un país libre e independiente. Lógicamente, esos dos grupos estaban enfrentados. Y tenemos que tener en cuenta que el partido que va a tener más poder en ese momento es el favorable a la corona española. Los otros tenían que organizarse en la clandestinidad porque si no eran perseguidos, y en ese entonces uno de los castigos, el que se salvaba de la muerte, debía exiliarse en Montevideo. Ahí van a aparecer los chisperos. En realidad los creadores de este grupo van a ser French y Beruti. Ese nombre chisperos está relacionado, por un lado, con la actividad que ellos ejercían, que era como si fuera encender la mecha o levantar a la multitud en contra de la corona española. Por eso como que ellos encendían la chispa de la revolución, ellos hacían campaña para que la Argentina pudiera ser un país libre e independiente. Pero este nombre también está relacionado con que French era el encargado de la pirotecnia del virreinato. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los dos, tanto French como Beruti, son personas instruidas que sabían leer y escribir, que muy poca gente podía o sabía en ese entonces leer y escribir. Entonces, ese conocimiento a ellos les daba muchas ventajas. Además, French fue el primer cartero de Buenos Aires. Esa actividad permitió que él se relacione con muchísima gente. Pero los dos lo que tienen es que se relacionan con cualquier persona de la sociedad. Ellos no hacen la distinción en clases sociales. Entonces es porque uno de los motivos por el cual ellos consiguen el apoyo popular, el apoyo del pueblo, y ayudan, ¿no es cierto?, a que se lleve a cabo la revolución y la independencia argentina. Hay una pregunta que les dice sobre las circunstancias históricas en las que Cisneros destituye a Liniers. Liniers era un virrey de ascendencia francesa y era mal visto para los españoles porque justamente España está en una lucha contra Francia. Entonces se interpreta que Liniers traicionó o no cuidó los intereses de la corona, y por eso se manda a Cisneros para que lo destituya y sea el nuevo virrey. Cisneros sí es bien visto en ese entonces. El romance del Conde Olinos justamente habla de un amor imposible, dado que uno de los personajes es hija de una reina y el otro es hijo de un conde. Los condes también son de una clase social alta que pertenece a la nobleza, pero no necesariamente tan alta como la reina esperaba para su hija. Es por eso que podemos relacionarlos con Amanda y Tobías. La reina se opone a que su hija esté enamorada de un conde porque lo considera inferior a ella. Y es lo mismo que va a pasar con Amanda y con Tobías. Esa relación es imposible porque Amanda es de una clase social y Tobías de otra. Y además porque uno es blanco y otro es negro. Pero bueno, esta obra tiene un final feliz, donde el amor es posible, donde el amor va a vencer todas las barreras sociales y las normas impuestas por la época. Tienen un ayudante que es Eugenio, un gran ayudante, un gran amigo, que los ayuda a que ellos puedan estar juntos. Así que en definitiva nuestra obra tiene un final feliz y bueno, esa última partecita que les dice por qué hay una distancia temporal entre la época representada en el libro y el presente del autor o del lector implícito, es justamente porque la obra está situada
en el periodo de la independencia y nosotros estamos en el siglo XXI. Espero que la obra les haya gustado, para mí es muy muy linda. Espero que este video bastante largo les sirva y que podamos seguir aprendiendo. Y bueno, esperanza en alto, los corazones alegres y pronto vamos a salir de esto. Hasta luego.